Hay bares que sirven copas. Y hay bares que sirven advertencias. Este lugar, Bar Marsella, en Barcelona, no es famoso por su cerveza, ni por sus tapas. Es famoso por una bebida prohibida. La absenta, prohibida en varios países, culpada de delirios, relacionada con crímenes, pero también adorada por artistas, escritores y locos. Hoy, después de más de un siglo de secretos, voy a entrar en este bar maldito y voy a probar lo mismo que bebió Hemingway, Picasso, Dalí. Pero antes de dar ese paso, necesito advertirte. Lo que vas a ver aquí no es una historia, es un portal, y una vez que cruzas, no hay marcha atrás. Porque una vez que cruzas la puerta del Bar Marsella, no entras en un bar, entras en una cápsula del tiempo que decidió quedarse abierta. Fundado en 1820, en pleno corazón de Barcelona, este lugar no ha sido reformado. Ha sido poseído por su propia historia. Las lámparas colgantes siguen ahí, amarillas, cubiertas de polvo. Las botellas, como testigos mudos, observan desde las estanterías, algunas con etiquetas tan gastadas que parecen gritar desde otra época. Hay bares que se limpian cada día. Este parece evitarlo a propósito, como si el polvo fuera parte del ritual, como si mover algo pudiera despertar algo que no debe ser tocado. Las paredes están húmedas, agrietadas, pero no vacías. Si escuchas con atención, hay algo que susurra entre esas grietas, porque en el Bar Marsella el pasado no se fue, solo está esperando. Esperando, sí, porque eso es lo que se siente cuando estás dentro, como si el lugar supiera que estás ahí. No hay pantallas, no hay música comercial, solo el crujir del suelo, el murmullo de vasos y un silencio que no parece vacío. Hay algo en la forma en que la luz golpea los espejos, en cómo los reflejos no siempre coinciden con la gente sentada a tu lado. Y te juro que no estoy exagerando. La primera vez que entré, me senté en una mesa del fondo. Estaba solo, o al menos eso pensaba, porque cada vez que parpadeaba, algo en el ambiente cambiaba, como si el bar respirara. Y hay una esquina, te lo juro por lo que más quieras, hay una esquina que nadie mira directamente, ni los camareros. La miran de reojo, como si ahí hubiera pasado algo. Algo que todos saben, pero nadie quiere nombrar. Y tú lo sientes, aunque nadie diga nada, tú lo sientes. Te sientes observado, pero no por personas. Es como si el bar estuviera probándote, porque aquí no sirven lo que tú pides. Aquí te sirven lo que el lugar cree que necesitas. Y tarde o temprano, siempre llega el mismo ritual. Una botella verde, una cuchara metálica perforada, un terrón de azúcar y fuego. No hay menú, no hay explicación, solo lo ves aparecer. Como si supieran que ya estás listo. La llaman absenta. Pero no es una bebida, es una prueba, un portal líquido, dicen algunos. Otros simplemente lo llaman la musa de los locos. ¿Quieres saber qué se siente? No tan rápido. Primero, tienes que entender por qué sigue aquí y por qué muchos preferirían que no estuviera. La musa de los locos, no lo digo yo, lo decían ellos. Hemingway la bebía antes de escribir. Picasso la tomaba para ver más allá del cubismo. ¿Y Dalí? Bueno, Dalí la consideraba un espejo líquido donde podía hablar con sus propios demonios. Todos ellos cruzaron por esta barra, todos probaron esta bebida, y todos dejaron algo de sí dentro de estas paredes. La absenta los inspiraba, sí, pero también los rompía. No es casualidad que a la absenta la llamaran el hada verde.
Lo curioso es que nadie dice si ese hada venía a ayudarte o a llevarse algo. Y cuando empiezas a entender eso, el vaso deja de parecer una copa y empieza a parecer una trampa. Yo también pensé que era solo una leyenda, que todo eso del hada verde, las alucinaciones, el lado oscuro, era puro romanticismo barato, hasta que la probé. Fue hace muchos años, una noche larga, de esas en las que el pasado pesa más que el presente. Me senté justo al fondo, en una mesa que parecía haber estado esperándome. El camarero no me preguntó nada, simplemente llegó. Botella, cuchara, azúcar, silencio. Y cuando tomé el primer sorbo, no sentí nada al principio. Solo ese sabor fuerte, amargo, como si la bebida estuviera hecha para mantenerte fuera. Pero luego, la realidad empezó a ceder, muy despacio, como si el mundo hubiera bajado el volumen, y ahí entendí que la absenta no te muestra cosas que no existen, te obliga a mirar las que siempre estuvieron ahí, y que evitabas ver. No hay colores ni formas, no como los recordabas. Hay rostros, pero no tienen ojos. Hay palabras, pero no se escuchan, se sienten, como si alguien las pensara por ti. El bar no desaparece, cambia, respira. Las paredes laten como si tuvieran pulso. Las luces tiemblan, el tiempo se estira y se encoge. No sabes cuánto llevas ahí, minutos, horas, días. Todo es lento, pero dentro de ti algo corre, algo que intenta salir. Y en ese instante, justo ahí, entiendes lo que nunca te dicen, que la absenta no te rompe, solo te quita la venda, y lo que veas después ya es cosa tuya. Cuando volví en mí, el bar seguía igual, pero yo no sabía qué hora era. La ciudad afuera se sentía distinta, como si el mundo no hubiera cambiado, pero tú ya no encajaras igual en él. Caminé unas cuadras sin rumbo, calles que conocía bien, pero que esa noche parecían recién inventadas. Y mientras caminaba, me hice la pregunta que muchos se han hecho después de probar la absenta. ¿Qué vi realmente? ¿Un recuerdo? ¿Una verdad escondida? ¿O solo el eco de algo que no quiero enfrentar? Porque eso es lo más peligroso de esta bebida, no que te haga alucinar, sino que tal vez te diga la verdad. Y no soy el único. He hablado con otros que la probaron aquí, y todos dicen lo mismo. No sé qué pasó, pero algo se abrió. Algunos sueñan con el bar, aunque hayan pasado años. Otros dicen que la absenta les mostró cosas que aún no pueden poner en palabras. Y hay quienes simplemente no volvieron, no porque les pasara algo malo, sino porque sintieron que, si volvían, podrían no salir. ¿Te parece exagerado? Tal vez. Pero cada vez que paso por la puerta de Bar Marsella, siento que me está mirando. Y aunque no entro, sé que el bar todavía me recuerda.